Buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase. Hoy vamos a ver un nuevo proceso, un nuevo tema, filtración. ¿Está bien? Hoy vamos a realizar la introducción a la filtración. La filtración es una operación unitaria que puede considerarse como un caso especial del flujo de fluidos a través de lechos porosos. En la mayoría de los procesos de filtración, es muy pequeño el tamaño de las partículas sólidas en suspensión que han de formar una torta de filtración. Y el flujo del fluido a través de la torta de filtración normalmente es flujo laminar. Por tanto, nosotros vamos a iniciar el estudio de la filtración con las ecuaciones de lechos porosos en flujo laminar. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver las ecuaciones básicas de filtración. Bien, dijimos que la filtración es la separación de partículas sólidas a partir de una suspensión. Una suspensión puede ser una suspensión líquida o gaseosa. Puede ser agua que contiene pequeñas partículas de sólido, o puede ser aire que contiene también pequeñas partículas de sólido en suspensión. Esta suspensión se hace pasar a través de un medio filtrante. Sobre el medio filtrante o son retenidos por este medio filtrante las partículas sólidas. El medio filtrante puede ser papel filtro, por ejemplo, en laboratorio. ¿Sí? El fluido puede ser un gas o un líquido. Las filtraciones industriales van desde un sencillo colado hasta separaciones altamente complejas. Bien, aquí tengo un embudo Buchner, ¿cierto?, que vimos en el laboratorio. Tengo la suspensión, ¿no es cierto? Tengo el medio filtrante, pasa a través del medio filtrante, puede ser papel filtro, ¿no es cierto?, un líquido razonablemente claro, llamado filtrado. Pero la suspensión alimentada tiene pequeñas partículas sólidas. Estas partículas sólidas en suspensión forman lo que se llama torta de filtración. Esta es la torta de filtración. Este es el lecho poroso formado por partículas sólidas que ha sido retenido por el medio filtrante. ¿Está bien? Y tengo el medio filtrante. Y el líquido que pasa es el filtrado, ¿no es cierto? Y el sólido que queda forma un lecho poroso. A este lecho poroso nosotros lo llamamos torta de filtración. ¿Está bien? Y tengo el medio filtrante, que puede ser papel filtro, lona o algún material especial. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la masa de suspensión es igual a la masa de torta más la masa de filtrado, ¿no es cierto? Realizando un balance másico. Masa de suspensión es igual a la masa de torta húmeda más la masa de filtrado. Ya estoy realizando un balance másico en este filtro. Vamos a definir los parámetros más importantes de la filtración. Vamos a llamar Rho sub S la densidad del sólido retenido por el medio filtrante, Rho densidad del filtrado. ¿Está bien? Si es agua, la densidad será 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad de la suspensión, ¿no es cierto? Esta es la suspensión. Si yo tengo la fracción másica del sólido en la suspensión, que son los kilogramos de sólido seco por kilogramos de suspensión, por decir, me dice que la suspensión tiene 50% de sólido. ¿Cuánto sería la fracción másica de sólido? 0,5. O si la suspensión que se alimenta tiene una fracción másica del 30% de sólido, ¿cuánto sería ese? 0,3. Si yo tengo esta información y las densidades, puedo hallar la densidad de la suspensión. 1 sobre la densidad de la suspensión es la fracción másica del sólido en la suspensión sobre la densidad del sólido. ¿Está bien? 1 menos la fracción másica del sólido en suspensión sobre la densidad del filtrado. Entonces, de esta relación puedo despejar la densidad de la suspensión. Cuando me refiero a suspensión, a esta suspensión,
que se alimenta al filtro. ¿Está bien? Perfecto. Bien, aquí tengo vamos a recordar un poco lechos porosos que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Para lechos porosos nosotros definimos la porosidad. Es el volumen hueco del lecho sobre el volumen total de la torta. Eso lo llamamos porosidad. La porosidad también se puede hallar mediante esta relación. Porosidad es igual a 1 menos la densidad aparente de la torta seca. ¿Está bien? La densidad aparente de la torta sobre la densidad del sólido seco. Entonces puedo también encontrar, si yo tengo la densidad aparente de la torta de filtración sobre la densidad del sólido, 1 menos ese cociente tengo la porosidad. ¿Está bien? Densidad aparente de la torta de filtración, densidad del sólido seco. Pero también puedo encontrar la porosidad mediante la esfericidad. ¿Qué es la esfericidad? La esfericidad es el área de la superficie de una esfera igual al volumen de la partícula. La esfericidad es el área de la superficie de una esfera de igual volumen al de la partícula sobre el área de la superficie de la partícula. Esto es la esfericidad. Esfericidad, entonces, área de la superficie de una esfera de igual volumen al de la partícula sobre área de la superficie de la partícula. Si la partícula es esférica, o sea, las partículas del lecho son pequeñas esferitas, el volumen de una esfera es pi sector por diámetro de la esfera al cubo. Ese es el volumen de una esferita. ¿Está bien? Pi sector, ¿no es cierto? Ese es el volumen de la esfera. Si despejo de este volumen de esfera, el diámetro sería 6 veces el volumen de la partícula, porque la partícula es la esfera sobre pi a la 1/3. El área de la esfera es pi por el diámetro de la esfera. ¿Está bien? Entonces, el área de la esfera, ¿cuánto es? Es este el diámetro. Entonces, sería pi por el diámetro al cuadrado, pero el diámetro es esta relación, entonces 6 veces el volumen sobre pi a la 2/3. Entonces, la esfericidad es igual a pi 6 veces el volumen de la partícula sobre pi a la 2/3. El volumen de la partícula puede ser, por decir, las partículas de aquí pueden ser partículas cuadradas, o cubos, más bien, pequeños cubitos. Entonces, el volumen del cubo es lado al cubo. Entonces aquí L al cubo, por decir, lado al cubo. El área de un cubo es igual a 6 veces el área de una de las caras del cubo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la esfericidad. Entonces, también otra forma de hallar la porosidad es mediante la esfericidad. Hallo mediante esta ecuación la esfericidad, ¿no es cierto? Tengo la esfericidad en ordenadas, por decir, tengo 0.8, me voy hasta la curva que dice empaque normal o lecho normal, y luego a partir de este punto, con esa esfericidad, trazo una línea vertical y tengo la porosidad en abscisa, 0.45, si es 0.8. Bien, es otra forma de hallar. La torta de filtración. Entonces la torta de filtración tiene porosidad, forma un lecho, ¿no es cierto? Es igual al volumen hueco sobre el volumen total de la torta, ¿cierto? Incluidos los sólidos y los espacios vacíos. Otro dato que definimos en lechos porosos es la superficie específica de la partícula. ¿Qué es la superficie específica de la partícula? Es la superficie de una partícula sobre el volumen de la partícula. A eso llamamos superficie específica de la partícula. Y epsilon es la porosidad. ¿Está bien? Dijimos nosotros al inicio de esta clase, como las partículas de la suspensión son bastante pequeñas, el flujo normalmente en filtración es flujo laminar.
¿Qué quiere decir? El número de Reynolds es menor a 1, ¿no es cierto?, para flujo laminar. La clase anterior nosotros hallamos la ecuación para hallar el número de Reynolds para flujo laminar en lechos porosos. No nos olvidemos que la velocidad V sub S es la velocidad del fluido superficial, es la velocidad superficial. ¿Qué quiere decir velocidad superficial? Es la velocidad del fluido antes que el fluido toque el lecho poroso. A eso se llama velocidad superficial. Bien, si el número de Reynolds es menor a 1, dijimos que el factor de fricción en lechos porosos para flujo laminar es igual a 150 sobre el número de Reynolds, que está dado por esta relación. ¿Está bien? En esta relación, la densidad y la viscosidad son las propiedades físicas del filtrado, no de la suspensión, del filtrado. ¿Sí? El diámetro de la partícula es 6 veces sobre la superficie específica de las partículas, ¿cierto? Esto también lo vimos en la clase anterior. La pérdida de energía por fricción en la torta de filtración en flujo laminar. Entonces, tengo aquí la pérdida de energía por fricción general, ¿no es cierto? Esto es general. L es el espesor del lecho. En nuestro caso, L será el espesor de la torta de filtración. D sub P es el diámetro equivalente de las partículas, ¿no es cierto? La velocidad superficial, factor de fricción, porosidad. Entonces, L es la longitud de la torta. Bien, entonces tengo esta ecuación es para lechos porosos, pero en nuestro caso no es un lecho poroso, es una filtración. ¿Cuál es la diferencia entre un lecho poroso y la filtración? El lecho poroso, L, que es el espesor de la torta, en un lecho poroso, L es el espesor del lecho, no cambia. L es constante en lechos porosos. En cambio, en filtración, L va aumentando debido a la deposición de sólidos sobre el medio filtrante. O sea, a medida que se filtra, el espesor de la torta crece. ¿Por qué? Porque el medio filtrante retiene las partículas sólidas. Al retener las partículas sólidas, se forma una torta. Y esa torta no es constante. A medida que pasa el tiempo o el volumen de filtrado que se obtiene, la torta cada vez se va haciendo más grande, ¿no es cierto? Por tanto, la longitud o espesor del lecho en filtración no es constante. Esa es la diferencia con lechos porosos. ¿Bien? Bien, entonces tengo aquí, sigo para lechos porosos, voy a reemplazar, ¿no es cierto? Estoy reemplazando el diámetro de la partícula, la velocidad, el número de Reynolds, y obtengo esta relación, ¿no es cierto?, para la caída de presión, porque multipliqué la pérdida de energía por fricción por el peso específico. ¿Y qué es el peso específico? Es la densidad por la gravedad. Entonces multipliqué este término por la densidad y la gravedad y obtengo esta relación. Esta relación me da la caída de presión, ¿no es cierto?, en el lecho poroso. Esta es la caída de presión en el lecho poroso. Me dice que la caída de presión en el lecho poroso es directamente proporcional a la longitud del lecho, L. Aún esta ecuación es para lechos porosos, donde L es constante. ¿Está bien? Aún esta ecuación es para lechos porosos, no es para filtración aún. Muy bien, realizo algunas operaciones de espejo de la ecuación anterior, la velocidad superficial del fluido, y tengo esta relación. Pero esta relación ya tiene algo más. Esta es la velocidad superficial de filtrado. Esto ya es para filtro. ¿Y por qué? Porque aquí ya incluyo, por decir algo, aquí solamente está L, ¿no es cierto?, que es el espesor del lecho poroso. En cambio aquí, al despejar, adiciono un término más, LM. ¿Y qué es LM? Es el espesor del medio filtrante.
el papel filtro tiene un espesor menor a 1 milímetro, cierto, es muy pequeño el espesor, pero en filtros industriales el espesor del medio filtrante no es despreciable. Entonces, este es el espesor, LM es el espesor del medio filtrante. Esta ya es una ecuación para filtración. ¿Está bien? Tengo la velocidad superficial, caída de presión, viscosidad, espesor de la torta de filtración y espesor del medio filtrante. ¿Está bien? Perfecto. Pero es necesario hallar el espesor del medio filtrante en función del volumen de filtrado. Para eso vamos a definir omega, que es igual a la masa de torta seca sobre volumen de filtrado. ¿Está bien? Omega, masa de torta seca sobre volumen de filtrado. Si de esta relación despejo M, tengo que la masa de torta seca es a omega, que es la relación de masa de torta seca sobre volumen de filtrado por el volumen de filtrado. ¿Está bien? Perfecto. Pero esta masa de torta seca se puede expresar en función también de la porosidad. Entonces, la masa de torta seca, ¿no es cierto?, es igual a 1 menos la porosidad de la torta por el espesor de la torta, por el área normal al flujo y por la densidad de las partículas sólidas secas. La densidad de las partículas sólidas. Esto es igual, como vimos anteriormente, a omega por el volumen, ¿cierto? Entonces, de esta relación puedo despejar el espesor de la torta de filtración. ¿Está bien? Despejo el espesor de la torta de filtración y tengo esta relación. Esta relación es muy importante porque me indica que el espesor de la torta de filtración es directamente proporcional al volumen de filtrado. Aquí está el volumen de filtrado. Si el volumen de filtrado es 0, el espesor de la torta es 0. Y esa es una lógica, ¿no es cierto? Si aún no se inició la filtración, el volumen de filtrado es 0. Como no se inició la filtración, el espesor de torta es 0. Una vez que pasa la suspensión a través del filtro, se forma una torta. Entonces aquí tengo, por decir, una cantidad, un volumen de filtrado, entonces ya tengo torta, ¿no es cierto? Entonces es directo. Para el medio filtrante también voy a expresar en función del volumen de filtrado, pero lo voy a llamar al espesor del medio filtrante por el volumen equivalente de filtrado. ¿Y qué es el volumen equivalente de filtrado? El volumen equivalente de filtrado es el volumen de filtrado que se obtiene, es el volumen de filtrado, ¿no es cierto?, que se obtiene para formar una torta de filtración cuya resistencia al flujo del fluido es igual a la del medio filtrante. O sea, voy a expresar la resistencia que ofrece el medio filtrante al paso del fluido en función del volumen de filtrado. Este volumen equivalente, ¿cierto?, B sub E, es el volumen de filtrado, ¿no es cierto?, que da lugar a la formación de una torta de filtración cuya resistencia es igual a la del medio filtrante. O sea, esa torta ofrece una resistencia al flujo igual a la del medio filtrante. Esa es la definición de volumen equivalente. También se puede definir esto en función de la masa equivalente, porque si yo multiplico omega por el volumen equivalente, este producto es masa equivalente de filtrado. ¿Y qué es la masa equivalente de filtrado? Es la masa de torta, ¿no es cierto?, de filtración, ¿no es cierto?, que ofrece una resistencia igual a la del medio filtrado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bien, realizo esas operaciones, entonces puedo reemplazar L por su equivalente, ¿no es cierto?, que es esta relación.
¿Está bien? Reemplazo eso y tengo esta ecuación. Ya no está L, ya aparece el volumen de filtrado y el volumen equivalente. A todo este término, voy a llamar resistencia específica de la torta de filtración. ¿Está bien? Resistencia específica, alfa es la resistencia específica de la torta de filtración. Representa la resistencia ofrecida por la unidad de masa de torta de filtración seco depositado sobre la unidad de área de la sección normal al flujo a través de la torta. ¿Está bien? Tiene dimensiones, unidades de longitud sobre unidades de masa. Bien, entonces, expresando en función de la resistencia específica de la torta, tengo esta relación para la velocidad de filtración. ¿Está bien? Tengo eso. Alfa, resistencia específica de la torta, tiene unidad de longitud sobre masa. Pero el caudal es igual a la velocidad por el área. Puedo despejar la velocidad de filtración caudal sobre el área. El caudal es variación de volumen de filtrado con respecto al tiempo de filtración. Por tanto, la velocidad superficial es igual, reemplazo el caudal 1 sobre el área y el caudal. La velocidad superficial ya lo hallamos anteriormente, esta, ¿no es cierto? Entonces reemplazo, velocidad superficial es a esto y esto es igual a, también a este término. A es el área normal del filtro, ¿está bien? Theta es el tiempo y B es el volumen de filtrado. Entonces, la velocidad de filtración en función del volumen de filtrado será igual a esta relación. ¿Está bien? Tengo entonces la velocidad es igual a toda esta relación. También puedo expresar la velocidad de filtración en función de la masa de torta seca. Aquí masa de torta seca, masa equivalente de torta seca. Entonces, estas son las dos ecuaciones básicas, fundamentales de la filtración. A partir de estas dos ecuaciones, especialmente la primera, la que más se emplea, a partir de esta relación vamos a deducir todas las ecuaciones para los filtros. Pueden ser filtros rotatorios, pueden ser filtros prensa de placas y marcos, pueden ser filtros de arena, pueden ser filtros de laboratorio, etcétera, etcétera. Se determinan a partir de esta relación. Esta es la ecuación general de la filtración. ¿Está bien? Esto es equivalente a eso. Ambos son lo mismo, pero más se emplea la primera. Bien, las tortas que se forman, las tortas de filtración, pueden ser tortas compresibles e incompresibles. ¿Qué quiere decir una torta compresible? Es aquella que al aumentar la presión, el espesor de la torta cambia, baja. Entonces es una torta compresible. En cambio, una torta incompresible es aquella torta que al aumentar la presión no cambia. El espesor de la torta sigue siendo la misma. Es una torta incompresible. Para materiales orgánicos, ¿no es cierto?, las tortas son compresibles. Por decir, en la filtración, en soluciones para la obtención del azúcar de caña, la solución no viene limpia. Después de la molienda tiene partículas de bagazo. El bagazo lo debo separar mediante filtración. Entonces, el bagazo forma una torta compresible, porque al aumentar la presión, esa torta se comprime. Entonces, una torta compresible. Entonces, para ver la variación de la resistencia específica de la torta de filtración con la presión, tenemos la relación de Almy-Lewis, donde N es el factor de compresibilidad. ¿Está bien? Pero está comprendido entre 0 y 1. Pero la variación real es el intervalo que se aproxima a 0,9 para tortas altamente compresibles. ¿Está bien? N, si está próximo a 1, es una torta altamente compresible. N varía entre 0 y 1, es el factor de compresibilidad. Y tortas no compresibles se acerca a 0. ¿Está bien? Entonces, si la torta es compresible, debo hallar alfa, que es a una constante la caída de presión en la torta por N, que es el factor de compresibilidad.
Bien, con esto concluimos la parte teórica. En 5 minutos volvemos con la parte práctica.